Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Román Naranjo y en este tiempo, en este día, voy a estarles acompañando en nuestro espacio del devocional en casa. Quisiera que meditáramos en esta pregunta a la luz de lo que vamos a leer, y es: ¿tomamos a Dios en serio? ¿Tomamos sus palabras con la suficiente seriedad que deberíamos? Porque si nuestra fe es un asunto trascendental, no solo para nosotros sino para la humanidad, si nos autodenomináramos cristianos y nos preguntaran en qué creemos, ¿sabríamos explicar nuestra fe? ¿Sabríamos defenderla? ¿Sabemos en qué creemos? El Señor Jesús nos hizo una invitación y hacía una síntesis de la ley y los profetas, y nos decía: en esto se resume la ley y los profetas, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O ama al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo también nos insta a permanecer en la doctrina de los profetas y los apóstoles. Y estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, pero quisiera un momento que pensaran en esto. Y alguna vez leí la definición de profeta en un diccionario bíblico y me dejó impactado y me pareció un tanto exagerada. Y esta definición decía que un profeta es como la boca de Dios, habla en nombre de Dios, es portavoz del mensaje de Dios, y además de eso, que aún los gestos del profeta están sujetos a la palabra de Dios. Aún sus gestos dependen y se sujetan a la palabra de Dios. Como quien dice, no podía expresar nada en ningún aspecto de su ser que no estuviera sujeto a la palabra de Dios. Ezequiel era un hombre que era sacerdote y que iba a cumplir 30 años cuando vino Babilonia y hizo un primer ataque y llegó el primer grupo de deportados. Dentro de esos deportados iba Ezequiel, y se acercaba a sus 30 años y tuvo una visión. Y Dios empieza a usarlo de una manera bastante particular, en la que yo veo fielmente esta definición para profeta. Dios usa a Ezequiel para dar enseñanzas al pueblo a través de unos modelos pedagógicos, unas estrategias que uno diría: uy. Por ejemplo, tuvo que hacer un papel como de macho cabrío para el sacrificio, donde estuvo amarrado y acostado en medio del lado por un año, comiendo comida que se asaba a la brasa, y debajo de esa brasa había estiércol. O sea, eso le daba un sabor horrible a la comida, y decía que esto era una advertencia de lo que iban a probar, de lo que iba a probar el pueblo de Dios en Babilonia. Ezequiel tiene que dar unos mensajes muy fuertes, mensajes de juicio con diferentes figuras, porque el pueblo de Israel seguía sumido en la idolatría. De hecho, es tan fuerte que el capítulo 11, el profeta Ezequiel tiene una visión de Dios donde sale sobre su trono y deja el templo y se va en dirección hacia Babilonia. También da una luz de esperanza: se va con el pueblo que va a Babilonia y promete traer un remanente fiel y transformado. Pero la sección del 12 al 24 habla del juicio de Dios. Y el día de hoy nos corresponde leer del capítulo 12 al capítulo 14. Y el capítulo 12 y 13 denuncia a los falsos profetas. Así como hay profetas que están aún sus gestos sometidos a la palabra de Dios, que aún Dios usa en una enseñanza hacia el pueblo, la mujer de Ezequiel muere y él no hace luto, no se viste de luto, no llora, hace como Dios le dice para enseñarle al pueblo. Fue un hombre que sufrió ser portavoz de Dios.
Y hoy vemos muchos falsos profetas que, como dice una canción de un hermano, se lucran con palabras que se acaban de inventar, que andan diciendo así dice el Señor, y ustedes pueden leer los capítulos 12 y 13 y dice así dice el Señor, y dice esos son mentirosos y los voy a acabar. Y muchas veces nosotros caemos en ese juego queriendo oír otras voces y no nos queremos tomar en serio la palabra del Señor, nos da comezón de oír, como dice en Timoteo. Por eso les invito en este momento a que leamos el capítulo 14 también. Habla que los primeros versículos que nuestro corazón o el corazón del pueblo en este momento era un altar de ídolos. Y como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y yo creo que lo hizo pensando en este pasaje, el capítulo 14, en los primeros versículos. Pero vamos a leer nosotros el capítulo 14 del verso 12 al 23. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Y si por todo el país yo mandare bestias feroces que lo arrasen y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Si yo enviare peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor omnipotente: peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas cuando llegue a donde ustedes. Y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón, lo afirma el Señor omnipotente. Esta es la palabra del Señor y con la siguiente canción les invito a que meditemos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón que haya sobrevivido? Que lleve puesto el ropaje de cuando niño. ¿Qué hay en tu corazón que llene de luz tu cara? Que haga brillar de fe tu mirada. Que hay en tu corazón que tenga algo de rareza, que sea como pasar una puerta estrecha. Que hay en tu corazón uniendo lo que más amas con todo lo que en verdad hace falta. Hermanos, continuamos con nuestro devocional en casa y con nuestro acróstico en confesión.
Algo de este pasaje que leímos se repite en varias oportunidades que Dios es omnipotente. Pensando en nuestra pregunta, ¿nos tomamos la palabra de Dios en serio? ¿Sabemos en quién creemos? ¿Nos tomamos a Dios y su palabra en serio? Tal vez porque Israel nos muestra aquí que ellos no sabían en qué creían en muchos dioses ya. Y no se tomaban en serio las palabras del Señor. Ellos resistían al profeta Ezequiel, no querían creer en él, hasta que empezó a pasar todo lo que él dijo. Después, en el segundo ataque, Jerusalén es arrasada y llega un hombre de ese segundo ataque, un deportado, y dice que que Jerusalén fue arrasada tal como el profeta Ezequiel dijo. Por otro lado, vemos el atributo de la omnipotencia de Dios, de que Él es todopoderoso. ¿Cómo podrían pensar ellos que Dios era todopoderoso si el país fue arrasado? Pero como ya no creían en el Señor, sino tenían muchos ídolos, entonces el Señor les castigó fuertemente. Y hoy a nosotros, ¿qué nos podría pasar? Estamos en una situación compleja, con un virus de que se sabe poco, de que se especula mucho. Al igual que en el inicio del siglo XX, las guerras mundiales, la gripe española, la Guerra Fría, y se nos olvida que el Señor es todopoderoso, porque en otras oportunidades he dicho, la gran mentira del siglo XXI es creer que la humanidad tiene control sobre su destino y sobre todo, y el Señor nos ha mostrado que no, con el coronavirus. Debemos confesar delante de Dios, de ese Dios omnipotente. Podemos creer que Dios es todopoderoso aún en medio de esta situación, que ha echado muchos planes a la basura, que ha redefinido la realidad y que de aquí en adelante va a ser diferente. Y no sabemos si podremos volver a lo que creemos y llamamos normalidad. Entonces, confesemos al Señor, porque menciona 3 personajes de la Biblia. Y esto es lo que más debe ponernos a temblar, porque estos personajes eran ordinarios, comunes y corrientes, como nosotros, tan seres humanos como nosotros. Y el Señor dice que si aún estuviera Daniel, Noé y Job, solo a ellos salvaría, aunque ni siquiera sus oraciones, en otra porción de Ezequiel dice, oiría cuando intercedieran por el pueblo, porque Daniel intercede por el pueblo, Job intercede por sus amigos. Noé predica a la humanidad en ese momento y no creen. Confesemos delante de este Dios todopoderoso. Sus palabras son serias. Y es juez. ¿Cómo perdonar al pecador sin seguir y sin dejar de ser justo? Señor, te damos gracias por tu palabra, por la vida del profeta Ezequiel, que sufrió ser tu portavoz y obedeció y se ciñó a tus palabras en todo sentido. Te pedimos perdón porque hemos obviado muchas veces que eres todopoderoso, que eres omnipotente, y lo ratificas. Juro por mí mismo, yo el omnipotente, soy omnipotente, omnipotente. También el libro de Ezequiel menciona el nombre del Santo de Israel muchísimas veces en el libro, donde más se menciona esta expresión. Tú eres omnipotente y santo, Señor. Perdónanos porque nuestro corazón es un altar de ídolos. Confesamos delante de ti la idolatría, confesamos delante de ti querer ir detrás de otras voces que nos dicen lo que queremos oír. Confesamos que nuestra fe no la sabemos explicar. Confesamos que no nos tomamos en serio tu palabra. Confesamos, Señor. Confesamos, Señor, que no podemos sin ti.
confesamos como Israel cautiva, nosotros también lo estamos, Señor, cuando no nos hemos tomado en serio tus palabras. Eres todopoderoso, ni siquiera merecemos pronunciar tu nombre, pero por tu gracia nos lo permites, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cantemos al Señor y glorifiquemos su santo nombre. El cielo proclama tu gloria, Señor. El cielo nos habla de tu creación. Aún sin palabras ni timbres de voz, su azul llega a todo lejano rincón. El cielo proclama tu gloria, Señor. El cielo nos habla de tu creación. Aún sin palabras ni timbres de voz, su azul llega a todo lejano rincón. Es que así es tu amor con resplandor, así es tu verdad que nos liberó. Es que así es tu gracia en nuestro corazón. Es que así es la paz que irradia tu faz, así es tu calor como el tibio sol, así es la grandeza de tu salvación. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la adoración. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje acerca de adorar al Señor? Si bien hemos estado pensando en si nos tomamos sus palabras en serio, por otro lado también meditamos en que Él es todopoderoso y que hizo como quiso con su pueblo. Y como menciona el último versículo de este capítulo 14, ellos se lo buscaron, llevaban siglos sin cumplir el pacto. Desde que llegaron a la tierra prometida hasta el rey Josías no habían celebrado la Pascua. Siglos el Señor los soportó. Y este Señor Dios Todopoderoso viene a morir en una cruz. ¿Será que hoy nos estamos tomando en serio sus palabras? ¿Estamos encarnando su verdad? ¿Proclamamos con una vida de testimonio y, como dice en Tito, con una conducta intachable, que Él es nuestro Señor? Él es digno de ser adorado, y si le plació paralizar el mundo y las economías para que la gente se dé cuenta y reconozca que no tiene el control. ¿A dónde, en medio de estas especulaciones de hermanos que dicen que no tienen por qué usar tapabocas ni seguir ninguna de estas cosas porque la sangre de Cristo los cubre y si nos aplicamos la sangre de Cristo entonces no va a pasar nada? Y en la Biblia en ninguna parte se menciona que yo aplico la sangre de Cristo como si fuera un fetiche, como si fuera una fórmula mágica. La sangre de Cristo refleja el nuevo pacto y no deberíamos usar el nuevo pacto como un talismán para justificar que no nos queremos someter a esto. Que el pueblo de Israel, aún yendo deportado, se resistía en su idolatría a Dios. Adoremos al Señor, porque Él es digno de ser adorado. Ha hecho mucho por nosotros y ha sido fiel. Adoremos porque Él levanta hombres como Noé, como Job y como Daniel. Y que si ellos eran unos seres comunes, seres humanos tan comunes y corrientes como nosotros, eso quiere decir que nosotros también podemos obedecer a Dios, como ellos obedecieron. No es imposible. Aun si Jesús como ser humano venció el pecado, ¿cuál es nuestra excusa? Adoremos
al Señor Dios Todopoderoso. Padre, te adoramos porque eres todopoderoso, porque cumples tu palabra, porque lo que dices que vas a hacer, lo vas a hacer. Y vemos esta situación y las situaciones de nuestras vidas y seres queridos que han partido, Señor, de este plano de la realidad, que han muerto, o de negocios y economías que se han caído, de personas que han perdido sus casas. Tú mencionas que a los países que te desobedecen los vas a arrasar. Te adoramos porque eres un Dios temible. Te adoramos porque eres digno de ser adorado y nadie ni nada merece semejante reconocimiento. Nadie es omnipotente salvo tú. Te adoramos, Señor, y en esta adoración luchamos con la idolatría que hay en nuestro corazón, Señor. Te adoramos porque solo tú puedes transformar nuestros corazones. Te adoramos porque tú nos has salvado, porque siendo todopoderoso te encarnaste y viviste entre nosotros y moriste en la cruz y resucitaste. Eres digno de toda la gloria, la honra, el honor. Tu palabra da vida. Tu palabra llega hasta los confines de la tierra. Te adoramos, Señor. Amén. Adora al Señor con este canto que sigue. Adórelo y nos vemos en unos instantes. Gracias por seguir con nosotros, hermanos. Y sigue en nuestro acróstico la súplica. Es interesante que hay 3 hombres acá, en este pasaje que Dios menciona y menciona su justicia. Menciona a Noé, a Daniel y a Job. ¿Qué podemos aprender de ellos nosotros? Todos suplicaron, todos intercedieron. Noé durante 100 años martillando el arca, predicó, intercedió por la humanidad que lo tomó por loco y se rieron de él, pero él hizo la tarea. Martilló y martilló y martilló hasta que acabó el arca. Hasta que acabó el arca y Dios cumplió su palabra. ¿Cómo podemos dar testimonio como Noé? Podemos interceder aunque tenemos esa idea vana de que vamos a cambiar el mundo, de que nacimos para ser especiales y lograr nuestras conquistas y porque somos unos ganadores, y usamos ese discurso de neurolingüística diciendo que somos más que vencedores en Cristo y todo lo podemos, tratando de minimizar y de tal vez obviar que Dios está disciplinándonos y juzgándonos y llamándonos a cuentas porque no tomamos en serio su palabra y nos queremos creer los protagonistas. Daniel él también está en la parte del exilio, se va a Babilonia, era de los príncipes. Muchos eruditos dicen que él fue un eunuco. Los sátrapas eran eunucos, los
los administradores públicos y le cambian el nombre queriéndole cambiar la identidad y destruyen el templo que era símbolo de la identidad del pueblo, y él llega y sigue temiendo al Señor y pone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y era una persona que tenía todas las razones para no creer en Dios, porque si Babilonia vencía a Jerusalén, quería decir que el Dios de Babilonia venció al Dios de la Biblia. Y aún así Daniel se guarda y es fiel con sus 3 amigos. Y Job no perdió su integridad, y Job es oído por Dios, y al final le dice a los amigos: si Job no intercede por ustedes, los voy a castigar, porque todo lo que han dicho de él es falso. Él también intercedió. Entonces vamos a suplicar ante este Dios omnipotente, que según nos dice el último verso, está haciendo esto porque nos lo merecemos. No fue porque se le ocurrió. Oremos, porque aquí hay 4 castigos para Jerusalén. Miremos nuestras naciones, miremos nuestras familias. Hay hambre, hay guerra, hay muerte, hay destrucción. Se está arrasando, se está volviendo un desierto. Oremos al Señor y supliquemos. Padre amado, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque nos escuchas y venimos delante de ti, Dios omnipotente, para suplicar. Suplicar por nosotros, porque no tomamos en serio tus palabras y queremos oír a charlatanes. Queremos oír queremos ir a que nos digan lo que queremos oír. Queremos que nos estén diciendo todo el tiempo que este es el año de la bendición, este es el año de la bendición, y pensamos que la bendición es tener los bolsillos llenos, una casa, un carro y ropa ostentosa, o la bendición es esto que está pasando, esta parálisis mundial de la economía, esta sacudida. Te suplicamos a ti por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor, que toman decisiones que dañan a los ciudadanos, por los gobernantes que se sacian, como dice el profeta Sofonías, se comen todo en la noche y no dejan nada para el otro día. Señor, te pedimos perdón porque no hemos suplicado por nuestros gobernantes como deberíamos. Te pedimos perdón porque nos dejamos endulzar el oído por estos candidatos pseudocristianos que llegan a decirnos tantas maravillas igual que los demás políticos, y ninguno de ellos cumple con el currículum de Daniel, un funcionario público que te temía. ¿Quién puede hoy ser así, Señor? Y entramos en estas batallas de polarización y de bandos, creyendo que estos gobernantes nos van a ayudar, Señor. Y los reyes de Israel llevaron a su país, a sus países, Señor, tanto Judá como Israel, a la perdición, al juicio. Suplicamos por nuestros países, y te suplico en especial por Colombia, mi país, porque veo lo que tú hablas aquí de los castigos: muerte, hambre, el ecosistema arrasado por cultivos ilícitos, minería legal e ilegal, que el país se está deshaciendo, Señor. Perdónanos y te suplicamos porque nos permitas tomarnos en serio tus palabras. Suplicamos a ti, Dios Todopoderoso, tardo para la ira y largo en misericordia. Suplicamos a ti porque no tomamos en serio tus palabras y las enseñamos a nuestros hijos, y pensamos que la iglesia es la que debe educar a nuestros hijos, y bueno, y tiene la labor de edificar al cuerpo de Cristo, pero Deuteronomio 6 dice que los padres somos los directos responsables de enseñar la palabra a nuestros hijos, y no tomamos en serio tus palabras. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, te suplicamos, por los méritos de Jesús en la cruz, porque ya juzgaste al mundo por medio de su sacrificio, pero también nos enseñas a través del profeta Ezequiel que tú a los que amas los disciplinas. Y prometes también en el libro de Ezequiel
traer un remanente con un corazón de carne, un corazón sensible, en quien irá escrita la ley, Señor, en sus corazones, Señor. Y a través de Jesús podemos, Señor, te suplicamos por los méritos de Jesús en la cruz. Amén. Hermanos, continúen bendiciendo al Señor y adorando al Señor. Y ya regresamos. Hermanos, hemos llegado a nuestro final, nuestra sección final, es la acción de gracias. Hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios en este pasaje, en este texto, que es fuerte, que es de juicio. Por un lado, que Dios es todopoderoso, que tiene el control. Pero ¿y cómo podríamos pensar en esto en el Nuevo Testamento? Pues el Dios que llamamos Padre tiene alguna relación con una figura legal del padre de familia greco-romano, que era el pater familiae. Tenía todo el derecho legal de vender a sus hijos como esclavos si tenía alguna deuda o si así le placía. De hecho, los hijos en una familia greco-romana tenían el estatus de esclavo. La diferencia con los otros esclavos era que ellos heredaban y alcanzaban, al alcanzar la mayoría de edad, y heredaban su libertad también. Entonces, aquí llamamos Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Pater Familiae, envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Él es todopoderoso y tiene todo el derecho. Así que tenemos un Dios que tiene la sartén por el mango, pero es un Dios misericordioso. Así que agradezcamos, porque por los méritos de Jesús en la cruz es que podemos ser llamados hijos de Dios. El Padre fue quien envió al Hijo a la cruz, quien envió juicio sobre él para que nosotros fuéramos perdonados. Por otro lado, también agradecemos a Dios en este pasaje por hombres como Job, Daniel y Noé. Estos tres hombres eran seres humanos común y corrientes, como nosotros. Y como seres humanos fueron fieles y obedecieron a Dios. Así que nosotros también podemos ir en ese camino de fidelidad, obediencia y santidad. ¿Y cómo lo podemos demostrar en acciones? En mi caso, pues yo soy papá, tengo 2 bebés. Y me he propuesto firmemente enseñarles la palabra y repetirles y leerles cada noche, y que ellos vean en su papá a alguien que teme a Dios, y me tomo en serio sus palabras y por eso se las enseño una y otra vez cada noche, respondiendo y obedeciendo a Deuteronomio 6, la educación de nuestros hijos espiritual, el transferirles la paternidad, el transferirles esta identidad en Dios, tiene que ver con tomarnos la palabra de Dios en serio. Yo fui criado por una mujer cabeza de familia, mi papá se fue cuando yo era muy pequeño, pero su fe me levantó. Así que si usted está sola en este momento con sus hijos, no lo está, el Señor está ahí. Tome en serio las palabras del Señor y enséñelas a sus hijos.
Si usted se siente mal y se está quejando, tome en serio las palabras del Señor. Él es juez, no ha dejado de serlo. Agradezcamos al Señor. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Tú enviaste a Jesús a la muerte para que nosotros, creyendo en su sacrificio, halláramos la vida. Te agradecemos, Señor, porque en este momento de juicio y disciplina en la humanidad que cree que tiene el control de su destino, tú, Señor, eres misericordioso. Tienes la sartén por el mango, pero enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Sin embargo, si somos tus hijos, nos disciplinarás. No permitas que vayamos tras voces extrañas. Te agradecemos por tu voz, por tu sincera voz, por tus profetas, por tus apóstoles, por nuestros pastores, Señor, por verdaderos siervos que encarnan tu palabra y sufren ser profetas y no están tras ganancias malavidas. Ayúdanos, Señor, a honrar la palabra que nos impartes a través de ellos y la palabra que nos impartes directamente tú cada vez que abrimos tu santa Biblia, Señor, y oímos tu voz. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, dejar su comentario en el buzón de mensajes, en el buzón de comentarios, y compartir este link con familiares, con amigos, a quien el Señor les muestre. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, despidámonos con esta canción que dice: demos gracias al Señor. Hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga. Demos gracias al Señor, nuestro Padre y Creador. Demos gracias al que dio, siempre fiel su provisión. Demos gracias al único Dios. Demos gracias al Señor por su aliento, por su voz. Demos gracias porque amó tanto que vació sus latidos por darnos perdón. Demos gracias porque en todo obra con amor. Y aunque nuestros pies pisen el dolor, Él tendrá respuesta y bendición. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.